cuerpo negro, ojo lo que estoy diciendo, está la curva típica de radiación de ¿qué? De cuerpo negro, la típica, es decir, siempre se comporta de manera idénticamente igual, ¿sí? Entonces, como esta curva es típica, lo que ellos se ponen es a buscar de, bueno, ¿cómo podemos explicar eso? Y entonces, de aquí surgen 3 o 4 leyes, ahí que mi amigo me sigue el hilo, que es el que me guía. Cuando hace cara digo, uy, maldita sea que dije, y cuando no hace cara digo, no, voy es volando. Entonces miren, voy volando hasta el momento. Hasta el momento. Ahora miren, ¿qué pasaría acá? Hay unas leyes que surgen. La primera, la ley de Stefan Boltzmann. Mi amiga termodinámica se acuerda de Boltzmann, un lindo amigo que nos traumó con el problema del gas ideal y constante de Boltzmann para arriba, para abajo y constante de los gases ideales y no sé qué. Listo, pues por ahí va el asunto. Entonces miren, la ley de Stefan Boltzmann, ¿qué dice? La ley de Stefan Boltzmann está relacionado con la energía que se emite de este objeto en términos de ¿quién? Del área y el tiempo. O sea, energía por unidad de tiempo y por unidad de ¿qué? De área, ¿cierto? Entonces, lo que dice esa regla es lo siguiente. Esta energía emitida por unidad de área y unidad de tiempo se llama la radianza. ¿Cómo? La radianza. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la radiancia de esto? Pues muy sencillo, vean. Dice la ley de Stefan Boltzmann que esto es sigma T a la cuarta. Miren que en física, esto sí es para que abran los ojos y se sorprendan. Esto sí es para que hagan así como, uy, ¿cómo así, profesor? ¿Qué pasó? ¿Por qué digo eso? Porque resulta que las pocas ecuaciones del mundo real, de la física, que tienen un exponente ¿qué? A la cuarta. O sea, uno encuentra exponentes cuadrados, eso cada rato, ¿no? Y lineales por cantidades industriales. Pero una ecuación con exponente a la cuarta no es muy típico. Realmente no es muy típico. De hecho, hay pocas ecuaciones con exponentes ¿qué? Cúbicos. Cuadráticos sí hay varios, pero cúbicos, poquitos. Entre ellas y la más popular, y bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, puede ser que hayan más, pero ahorita no tengo en mente, pero uno de los mejores ejemplos es las ecuaciones o las leyes de Kepler. En las leyes de Kepler uno encuentra que hay una relación cúbica entre el radio vector con el que giran los planetas y el periodo de rotación. ¿Sí estamos? Entonces eso es interesante. Entonces miren, pero aquí ya está la cuarta, que eso sí es algo raro, insisto. No veo cara de sorprendidos. Ahora se ríen. Ah, muy bien. Claro, es impresionante. Muy bien. Esta ecuación es lo que se conoce como la ley de Stefan Boltzmann. Y obviamente este sigma es la constante de ¿quién? No, de Stefan Boltzmann. ¿Cuánto vale esa constante, asesora? Está en las guías. ¿Cuánto vale sigma? Es con vatios y todo, ¿no? Porque es una energía por unidad de tiempo, y la energía por unidad de tiempo se mide ¿en qué? En vatios. ¿Cuánto es esa constante? Por 10 a la menos 8, ¿qué? ¿Vatios? Sobre metro cuadrado por... ¿Metros cuadrados por? Kelvin a la cuarta. ¿Listo? No sé si aquí ponen watts de pronto. O vatios, ponen vatios. ¿Ah? WTT, listo. Es muy común. ¿Así? Listo. Entonces miren. Es algo muy interesante. Miren lo que le está diciendo a uno esta vaina. Esta temperatura se mide en grados ¿qué? Kelvin. Suárez. ¿Cuáles son los grados Kelvin? ¿En qué consisten los grados Kelvin, Suárez? Sí, sí. ¿Qué tienen de especial esos que no sean centígrados o Fahrenheit? O Rankine. Tienen un cero absoluto, diría Camus de Acuario. ¿Si estábamos o no? Tienen el cero absoluto de temperatura. Y no sé decir grados Kelvin. ¿Ah? No
se debe decir grados Kelvin, se debe decir solo Kelvin. Solo Kelvin, sí, exacto, solo Kelvin. ¿Sí estamos? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si la temperatura que tiene un cuerpo es 0? No tiene energía. Más o menos, ¿cierto? Pues, más o menos. Digamos, lo que estamos garantizando es que la radianza es que 0, es decir, que no emite ningún tipo de ¿qué? De energía de radiación. ¿Sí estamos? Pero pues, no me atrevo a decir que no tienen energía porque es que a nivel cuántico ya en temperaturas del cero absoluto pasan cosas exóticas. ¿Sí estamos? Entonces tienen que tener cuidado. Pero en las teorías clásicas a temperatura 0 la energía debería ser ¿qué? 0. Pero a nivel cuántico no siempre pasa eso. ¿Sí estamos? Hay que tener cuidado. Entonces miren, sigma te da la cuarta. Esa es una de las primeras leyes que surgen del problema del cuerpo negro. ¿Sí? Hay ¿Vatios por tiempo o solo vatios? solo vatios. ¿Sí? Vatios. Lo que pasa es que él me dice que en el libro está con TT. Pues es raro, pero pues digamos creámosle al señor del libro ahí en esa idea. Entonces ahora miren esto. Ahora miren esto. Hay otra ley, ¿sí? Que se llama la ley de desplazamiento de Wien. Ley de desplazamiento de Wien. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Suárez? Aunque la unidad de allá es vatios sobre metro cuadrado, ¿qué? Kelvin a la cuarta. Sí, Kelvin a la cuarta. ¿Listo? Listo. ¿Qué dice la ley de desplazamiento de Wien? Es muy interesante. Miren, noten ustedes que al haber un aumento de temperatura, también hay un aumento de ¿qué? De la frecuencia, ¿sí? Entonces lo que encuentra, obviamente, recuerden que la frecuencia está relacionada también con la longitud de ¿qué? De onda, ¿cierto? Entonces lo que encuentra Wien es que, claro, a medida que hay un aumento de temperatura, hay un corrimiento de la frecuencia, es decir, hay un aumento de la frecuencia. Entonces él encuentra una relación matemática entre ese aumento de temperatura y ese aumento de frecuencia, ¿sí? Entonces, si mal no estoy, lo que le encuentra es que lambda por T es igual a una constante. ¿Sí estamos? Este es lambda máximo. ¿Sí estamos? Sí. ¿Sí está mi matacho por ahí? ¿Lambda máximo? Listo. Es lambda máximo por T. Donde la lambda máximo está asociado a la frecuencia ¿qué? Máxima. ¿Sí estamos? En el pico de las curvas. ¿Listo? Él encuentra que eso funciona para cualquiera de las curvas. ¿Sí estamos? Siempre va a dar una ¿qué? Constante. Eso se llama ley de desplazamiento de Wien. ¿Listo? O sea, que surge de experimentos, que surge de analizar los resultados o datos de esta curva. ¿Sí estamos? Pero ahí es donde empiezan los problemas. O sea, hasta ahí todo es lindo. ¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque entonces el reto de todos es decir, bueno, pero especialmente porque en ese momento, bueno, aunque en general siempre la física busca eso en casi todos los casos, y es, pues si hay un comportamiento natural, pues debería existir un modelo matemático y físico que sea capaz de describir ¿qué? Ese tipo de cosas. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué es lo primero que hace Wien? Wien usa técnicas estrictamente experimentales. ¿Sí estamos? Estrictamente experimentales. ¿Cuál es el objetivo de Wien? Encontrar la ecuación que describe todas estas curvas. ¿Sí estamos? Todas estas curvas. Y entonces, él trabaja una ecuación experimental, ¿sí? Para la densidad en términos de la frecuencia. ¿Sí estamos? Esa sí ya no la tengo tan en la mente. C1 por una frecuencia al cubo, si mal no estoy, sobre E a la C2 por, no me acuerdo, B sobre B, la temperatura. sobre T. Listo.
Esa sería la ecuación que encuentra Bean para explicar este comportamiento. Miren que esta ecuación no es exacta, ¿o sí? Porque esta ecuación tiene dos ¿qué? Constantes. Estas son constantes de ajuste, ¿cierto? Los experimentalistas, los que hacen experimentos, deben saber que cuando hacen un experimento tienen que encontrar ajustes matemáticos que permitan encontrar las relaciones entre las curvas que encuentran y los datos, digamos, experimentales, ya sea la frecuencia o sea la temperatura. ¿Sí estamos? Eso es vital. Cuando uno hace física experimental es muy importante hacer eso. Bien, y yo les digo una cosa, y eso se lo digo mucho a mis estudiantes porque particularmente yo no soy muy partidario de hacer experimentos cuando estoy en un curso de física, ¿sí? La respuesta a la pregunta es muy sencilla, porque cualquier profesor de física se puede espelucar, y es lo siguiente, miren. Cuando uno va a hacer física experimental, a mi criterio es mucho más difícil que hacer física teórica, porque hacer física experimental implica el conocimiento de ambas cosas, las técnicas experimentales, las herramientas, los instrumentos, pero además conocer las teorías bien para poder preguntarles y cuestionarlas qué es lo que quiero yo saber, ¿sí estamos? Pero cuando uno va a un experimento en una universidad con unos estudiantes, uno básicamente les da una guía y no es física experimental, no es un experimento para averiguar algo, sino es un experimento que trata como de corroborar cosas, pero hay un problema. A veces el estudiante ni siquiera sabe qué está haciendo ni por qué lo hace, solo hace lo que la guía dice que haga. Entonces eso no tiene gracia, ¿sí me van a entender? Y a veces detecto, a veces es bueno porque genera algún conocimiento, pero en general siento que no es digamos, el esfuerzo o el tiempo que requerimos para hacer eso, no es el pago justo para lo poco que se puede lograr a veces. ¿Sí estamos? Es bueno saber lo que uno, digamos, estudia para poder ir a hacer el experimento. ¿Sí estamos? O sea, conocer teoría. Miren, esto hizo nuestro amigo Bean. Dijo, oiga, mire, esta es la ecuación, ¿sí? Y entonces miren lo que pasa. Va a la curva y dice, bueno, ahora sí, ya tengo la ecuación, rho nu, ¿sí estamos? Entonces dice, voy a pintar la curva de datos originales. Entonces la curva de datos originales es esta, ¿sí? Esta es la curva de datos originales. Y esta es la curva que encuentra Bean con los ajustes matemáticos. La curva es esta. Entonces es este mismo. ¿Lo ven? ¿Cuál es el problema de Bean? Miren aquí, ¿qué pasa? Cuando las frecuencias son, digamos, bajas, que el ajuste es muy malo, o sea, no encuentra constantes C1 y C2 que se ajusten perfectamente aquí, a la curva. Miren que logra Bean cuando las frecuencias son altas, que la curva, o sea, que las dos curvas se ajusten. ¿Cuál es el objetivo del experimentalista? Pues que toda la curva morada se ajuste a la curva negra. ¿Sí estamos? Ese es el reto, pero él no encuentra eso, solo lo encuentra para frecuencias que altas, ¿sí? ¿Cómo lo ven hasta ahí? Problema. Ese es el problema de Planck, ese es el problema de la época, ¿sí? Ese es el problema para ganarse el premio Nobel. ¿Sí estamos? Entonces es importante eso, Bien, ahora, miren qué pasa. Hay unos tipos que dicen, oiga, no, pero no podemos seguir así. O sea, buenas, el mejor ajuste que tenemos es este. Deberíamos buscar un ajuste que teórico. Miren que esto es netamente ¿qué? Experimental, ¿sí? Coger matemáticas y tratar de encasillar las ecuaciones hacia la curva que. Esta es una forma de hacer ciencia muy interesante, o sea, uno puede encontrar las ecuaciones de algún evento a partir de matemáticas y estadística y luego después mirar y decir, oiga, ¿y eso físicamente qué es? ¿Sí estamos? O yo puedo coger un modelo teórico y construir unas ecuaciones y las ecuaciones predicen ciertos eventos físicos, entonces el experimentalista va y mide en el laboratorio y dice, oiga, los eventos experimentales se ajustan a su ecuación es buena. ¿Se va a entender? ¿Aló? Pero entonces en definitiva, como ustedes pueden notar, el experimento es ¿qué? Vital, el experimento es vital. Claro, yo no soy de esos físicos que creen que la física es netamente experimental, no. ¿Sí? El experimento es completamente crucial, ¿sí? Pero hay gente que ha boleado cuestiones teóricas sin necesidad de hacer el experimento. Y ya después toca esperar unos años para que alguien sea capaz de medir algún efecto por ahí, para decir que el man tiene razón, sin ni siquiera haber visto el efecto alguna vez. ¿Se va a entender? Entonces
Entonces no siempre es que el experimento, no, esa es la teoría, un loco teórico raya cosas locas y llega a una ecuación increíble. Y luego la gente dice, "Bah, carreta", y luego pasan 20 años y dicen, uy, qué man tan genial, démosle el premio Nobel. ¿Entienden o no? Como también, pues, hay gente que experimenta, mide cosas, nadie sabe por qué, funcionan y se ganan el premio Nobel, y luego otro loco viene y lo explica. ¿Sí estamos? Es interesante. Entonces ahora miren, viene otra ecuación. La ecuación es una ecuación de unos tipos que se llaman Rayleigh y Jeans. Y eso yo lo hablé el primer día de mi curso. Rayleigh y Jeans. Aunque no me acuerdo bien cómo escribir Rayleigh, ustedes me corrigen. Rayleigh. No sé si está bien escrito. ¿Sin la T? Sin la T. ¿Así? Rayleigh. Listo. Rayleigh y Jeans. Si mal no estoy, el señor se llama Sir James Jeans. De ese tipo me leí un libro hace muchos años, pues creo yo que es el mismo autor, que se llama La historia de la física. No es como la biografía de la física de George Gamow, es un libro un tanto diferente, es más engomador. 3 días encerrados sin salir a nada, chichi, popó, comer y lea. No podía parar, es muy buen libro, es un librazo. Encantador. De hecho lo perdí y eso es triste. No sé si lo presté a algún loco o algo, pero no volvió a aparecer mi libro. Pero eso es un librazo. Eso son cosas que duelen, ¿no? O sea, se perdió el libro y no sé dónde está. Es un librazo, muy bueno. Entonces yo creo que es este autor, pues no he verificado estrictamente, no he buscado si es él, pero yo pensaría que es él. Bien, porque el libro es bastante viejo y más o menos de la época, estamos hablando de 1908, 1910, por ahí va la cosa, entonces pensaría yo que sí. Bien, estos señores que dicen, oiga, no, vamos a bolearle teoría dura, vamos a bolearle teoría brutal, y entonces los manes dicen, miren, lo que vamos a suponer es que, como obviamente esto es generado por agitación de partículas, cuando las partículas se agitan, pues es que aumentan la temperatura de los sistemas. Entonces ellos dicen, venga, mire, lo que pasa es que esa energía de agitación de esas partículas cumple una cosa que se llama el teorema de equipartición de la energía de Maxwell. No voy a entrar en detalles en el teorema de equipartición. Los que dieron mi curso de termodinámica deberían saber el teorema de equipartición porque, pues digamos, ahí lo expliqué bastante bien y demostré que la energía en un sistema de partículas se distribuye de manera equitativa sobre diferentes efectos, es decir, una parte en energía cinética de traslación y otra parte idénticamente igual de energía en energía de rotación, entonces, o incluso en energía, por ejemplo, de enlace, porque uno puede asumir que las partículas están enlazadas como con una especie de resorte, entonces la energía potencial también es la misma cantidad de energía que en energía cinética y en energía de traslación, y eso se llama teorema de equipartición de la energía de Maxwell. ¿Sí estamos? Que de hecho ese teorema le permite a uno ahorrarse unos cálculos que ustedes no se imaginan, impresionantes, para demostrar que eso es cierto, pero unos cálculos de integrales n dimensionales y todo, cosa larga. Pero bueno, entonces los manes dicen, no, pues vamos a suponer que la energía, las pequeñas energías, vienen de la forma K Boltzmann T. Y ahora sí, constante Boltzmann, asesora. ¿1, qué? 1.38 Sí. por 10 a la menos 23 joules por Kelvin a la menos 1. Joules por Kelvin a la menos 1. Listo. Entonces miren, o Joules sobre Kelvin. ¿Está? Entonces miren, esa constante de Boltzmann no tiene el 10 a la 23 al azar. ¿Aló? La constante de Boltzmann no tiene el 10 a la menos 23 al azar. ¿Qué número tiene 10 a la 23 y también es famoso? El número de Avogadro, pues porque la constante de Boltzmann está ligada al número de Avogadro. ¿Sí estamos? Entonces esa constante no tiene ese número al azar, está relacionado con el número de Avogadro. ¿Sí estamos? Entonces bien, la constante de Boltzmann. Entonces ellos dicen, no, pues vamos a suponer que la energía de estos objetos viene dado por K Boltzmann T. ¿Listo? Esa es la energía. Entonces ellos encuentran la siguiente ecuación de densidad en términos de número. Ahora sí, díctenla porque esa ya así 8pi 8pi sobre c al cubo, sí, todo eso multiplicado por la constante de Boltzmann, sí, muy bien. multiplicado por la temperatura y la velocidad cuadrada. Velocidad no, no cuadrado. Luego, La frecuencia al igual cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces, ellos encuentran esta expresión. ¿Cómo?
suponiendo que la energía micro de los osciladores, de esas partículas que están allá, se presenta como el teorema de equipartición de la energía de Maxwell. Entonces, al suponer esa condición, los tipos encuentran esta ecuación. Miren que hoy no estoy deduciendo muchas ecuaciones, ¿no? No estoy deduciendo muchas ecuaciones. Es que obviamente deducir estas ecuaciones es muchísimo más complicado que todas las de relatividad que dedujimos. Si estamos, es un tema más, por características, es más caliente, ¿no? ¿Sí o no? Es un problema mucho más caliente. Entonces miren, pero miren que tiene un problema, ¿no? Miren esto, depende de la frecuencia al que, al cuadrado. Ahora, ¿cómo sería una ecuación cuadrática aquí pintada? ¿Cómo sería? ¿Es una qué? Parábola. Entonces pille lo que pasa con los manes. Los manes le pegan re bien aquí. Pero por allá, qué pena, ¿no? Me quedó un poco curva. Pero es una parábola, ¿estamos? Entonces se va y se va. Entonces, obviamente, eso es una catástrofe. Que cuando yo le ponga nu infinito, eso se vaya ¿para dónde? Pues para infinito. ¿Se lo ven? Entonces, como nu es infinito, eso se va hacia el infinito. Grave, ¿sí o no? Entonces miren que es curioso. Unos manes crean una teoría, que esto sí es netamente teórico, o sea, esto sí es rayado de ecuaciones, partiendo de esta ecuación de Boltzmann, de equipartición de la energía de Maxwell. Encuentran esto, pero cuando pintan, se dispara esa vaina hacia el infinito. Ahora viene Wien, que la hizo experimental y dice, mire, yo le pego mal por debajo, acá mal, pero cuando llego a frecuencias altas, le pego bien. Entonces tenemos un problema incompleto, un problema que unos le pegan bien por un lado y los otros le pegan bien por ¿dónde? Por el otro, pero nadie le pega bien a qué, a todo. ¿Sí estamos? Y ahí está el reto, ese es el problema que hay que resolver. Y entonces ahí es donde aparece nuestro amigo, el poder. ¿Quién Martínez? Planck, Max Planck. Ahí es donde aparece Max Planck y resuelve ¿qué? Ese detallito. Esa es tontería, ¿cierto? Miren cómo se resuelve el problema. Miren cómo se resuelve el problema. Es solo una cosa. Solo es suponer una cosa que nadie más ha supuesto. ¿Sí? Miren, o que nadie más ha hecho la suposición. Miren, acá está esto. Cuando uno plantea la energía de esta forma, uno sigue pensando que la energía es como continua, o sea que no se puede como partir a pedacitos como lo partimos cuando construimos con ladrillos. Si estamos que uno va montando bloquecitos y bloquecitos y va construyendo una estructura sólida, ¿sí? Si no uno está pensando que la energía es como cuando está pañetado, que uno no sabe qué tipo de constituyentes tiene y pues en teoría supone que todo está muy compacto y que no hay elementos así a priori fundamentales. ¿Sí estamos? Entonces, Planck, ¿qué hace? Planck dice, oiga, mire, primero, es una ¿qué? Suposición, ¿sí? Y cuando hoy estaba en mecánica de fluidos les estaba diciendo, supongamos que el hombre Red Bull es una esfera. ¿Sí estamos? Hicimos el cálculo suponiendo que el hombre Red Bull, ¿saben quién es el hombre Red Bull, no? Allá me hacen cara de no. ¿Quién es el hombre Red Bull? El hombre Red Bull fue ese señor que se lanzó desde una plataforma, si mal no estoy, como del orden de 36.000 metros, ¿sí? Al vacío, a tratar de poner un récord mundial de velocidad en caída libre. Hoy hicimos los cálculos, tenemos la ecuación lista para decir cuál es la velocidad crítica en caída y todo el tipo, ¿cierto? Listo. Pero supusimos que el man era una esfera del dragón. Y pues eso es raro, ¿cierto? Porque una persona no es esférica, una persona pues tiene su forma, tiene su geometría. Pues entonces suponer que es una esfera nos conllevó un cálculo que era conocer las dimensiones de la persona, como digamos largo, ancho y como profundidad, sí, el volumen, pero en 3 dimensiones, ¿cierto? Como en promedio, ¿cuál sería? Conociendo ese volumen, ¿sí? Entonces estimamos un radio R que cubriera ese volumen para una esfera. Y la lanzamos al vacío y le hicimos los cálculos, encontramos la velocidad crítica. ¿Cuál es el truco? Que estoy diciendo que supusimos cosas. ¿Cuál es el truco de Planck? Suponer una cosa. Entonces a veces a los ingenieros les dicen, no suponga, usted no puede suponer. Pero pues Planck supuso y pues toma lo que ahí salió. ¿Sí estamos? Entonces como que a veces uno mira, bueno, ¿y qué es lo que yo voy a qué? A suponer. Cuando yo supongo cosas demasiado descabelladas, pues es peligroso. Pero si a veces yo hago una asunción que puede ser factible, pega perfecto. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué asume Planck? Ahora sí, vamos con Planck. Entonces miren lo que asume Planck. Lo que asume Planck es lo siguiente, 2 puntos aparte.
Dice, la energía E va a ser igual a N E sub 0. No es más. Ya. Toma tu premio Nobel. Toma tu nueva física. Mecánica cuántica. Tómala. Aquí. Justamente ahí. En su cara, señores. Ahí está. No es más. No es más. Es impresionante. ¿Cierto? Porque no es una asunción demasiado, digamos, compleja matemáticamente. Físicamente, ¿qué quiere decir? Insisto, como la temperatura depende de la agitación de ¿qué? De las partículas, ¿sí estamos? Entonces, pues él puede asumir que son osciladores, ¿sí estamos? O sea, estructuras que están ¿qué? Oscilando a una velocidad alta, con una alta energía. Entonces dice, mire, la oscilación o la energía que está asociada a eso depende de una energía E sub 0 fundamental, ¿sí? Como que todas las energías que tenga el oscilador son múltiplos de esa energía que fundamental. Estos múltiplos deben ser estrictamente ¿qué? Enteros. O sea, que debe ser 1, 2, 3, lo que ustedes quieran. ¿Sí estamos? Deben ser múltiplos estrictamente enteros. ¿Listo? Deben ser enteros. ¿Sí está claro? Ese es el secreto. Deben ser estrictamente enteros. Si no son enteros, pues no funcionan. Eso está asociado a una cosa que llaman los armónicos. Bueno, los que trabajan en música de pronto alguna vez han hablado de los armónicos, ¿sí? Las armonías, ese tipo de cosas. ¿Sí estamos? Entonces bien, solo suponer eso conlleva o lleva a Planck a resolver el problema, ¿sí? Entonces Planck encuentra la siguiente ecuación solución. Ya les cuento la historia de Planck, es muy interesante. Asesora. 8pi, ¿sí? ¿Tiene 8pi? 8pi mu al cuadrado Sí. sobre C al cubo Sí. por, eso está multiplicado en la parte de arriba por la energía inicial, Es sub 0, sí. sobre E a la E a la menos, ¿sí? ¿Mano usted? a la E sub 0 Sí. E a la E sub 0 sobre K Boltzmann T. E a la E sub 0 sobre K Boltzmann T menos 1. ¿Sí estamos? Miren que eso es como una combinación de todo un poquito. Una combinación de que 8pi nu cuadrado. ¿Aló? 8pi nu cuadrado. Aquí está C cubo poco, pero también tiene como E a la no sé qué constante nu T. Aquí pues bueno, aquí hay una E, una constante, solo que aquí hay una diferencia, aquí no hay un menos 1, aquí sí lo hay. Entonces miren que la solución de Planck como que logra conciliar las otras dos soluciones. ¿Sí lo ven? O sea, logra como soldar este punto crítico, que es el punto donde no convergen las soluciones, no caen en común solución. Entonces él encuentra esta ecuación haciendo esta suposición. ¿Sí estamos? Y ese E sub 0. ¿Quién? ¿E sub 0? ¿O cuál es lo que tú me preguntas? Euler a la E sub 0 sobre K Boltzmann T. ¿Pues la C sigue siendo una constante? O sea, ¿siempre va a seguir siendo una constante? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que es esa C? ¿Esa C quién será esa C? Sí, esa C. Sí, es esa C. ¿Sí estamos? Entonces miren. Esa energía fundamental en el Euler es la misma que está arriba, ¿cierto? Sí, el sub 0, sí. Que parece un epsilon, ¿no? Listo, muy bien. Entonces miren. Oigan, no todos tienen la copia del libro. ¿Qué pasó? Allá tengo un señor, excelentemente lo compró. Allá tengo otro señor, también tiene el libro, ¿cierto? Sí. ¿Y los demás? Pilas, ¿no? Revisen eso porque es importante. De hecho, hubiera sido muy chévere si se hubieran leído un poquito de eso antes de llegar yo a estas mentiras tan impresionantes. Ahora sí, miren. Eso conllevó a la siguiente situación. Si mal no estoy, el último detalle que me falta decir es este. Me falta decir que E sub 0 está relacionado, me corrigen los que me llevan el hilo. ¿Sí estamos? E sub 0 es igual a h nu. ¿Se acuerdan de esa ecuación?
La usé para hablar de la energía de las partículas sin masa, pero que están dotadas, que se están moviendo a velocidad luz, estilo fotones, y que están asociados a a una frecuencia de oscilación, ¿cierto? A una frecuencia de luz. Entonces él encuentra aquí, de este problema, de resolver el problema del cuerpo negro, es que surge esta ecuación. Si estamos la energía fundamental, que miren cómo la habían supuesto Rayleigh Jeans, Boltzmann T, por teorema de equipartición de la energía, resulta ser de esta forma. ¿Lo ven? O está pues directamente relacionado con esta energía. No necesariamente es cero, pero está relacionado. Entonces miren. Perdón, pero. Cuéntanos. Lo que Giovanni dice que para llegar allá tuvo que coger la ecuación y empezar a desglosar. Sí. Entonces yo le estaba diciendo que tenían que saber mucho de todo, porque pues, o sea, no es solo tener un solo concepto, sino que tienen que tener muchos, o sea, todos los conceptos bien, o sea, tienen que saber todo. Claro, de hecho para rayar eso se necesita saber mucha mecánica estadística, mucha termodinámica, ¿sí estamos? Pues mecánica clásica, evidentemente, porque cuando uno habla de energía, ustedes ya vieron que los conceptos de energía vienen de dónde? De la mecánica clásica, y luego uno viene y los medio arregla con relatividad o con mecánica cuántica, bueno, depende del ámbito en que uno se esté moviendo. Pero entonces miren, quiero decirles una cosa, Planck supuso eso, ¿sí? Si mal no estoy, Planck fue premiado con premio Nobel y todo por estos eventos, por estos descubrimientos, pero a pesar de que se ha logrado todo ese avance gracias a esta idea de Planck, que es una idea, digamos, relativamente sencilla, pues contada, ¿no? Pensarla es otra cosa, contarla, rayarla es otra cosa. Sin embargo, él nunca creyó que eso fuera cierto. Es decir, él seguía empecinado, ya después de viejito, porque es que cuando estaban saliendo estos jóvenes así brillantes como por ejemplo Schrödinger, Heisenberg, bueno, los duros de la mecánica cuántica y que estaban revolucionando todo con las ideas de Planck, partiendo de que la energía estaba cuantizada y todo, el man está diciendo, no, esto no puede ser posible, y más porque obviamente a esa idea está cambiando el mundo matemático y físico de una forma salvaje. Hasta Einstein está asustado con la mecánica cuántica, ¿sí entienden? O sea, eso es una revolución casi del nivel de la relatividad y creo que incluso más, porque pues la cuántica ha producido más efectos tecnológicos sobre nuestra vida, más celulares, más iPads, más de todo, ¿sí me entienden? La relatividad pues no tanto, porque la relatividad gira en torno a efectos más macroscópicos, más del universo, ¿sí? Pero entonces él siempre dice que no, que definitivamente esa idea que a él se le ocurrió no es cierta, a pesar de que pues todo apunta a que es una idea impresionantemente brutal. ¿Sí estamos? Entonces vean que es muy interesante ese tipo de cosas. En conclusión, acá, entonces ya, cuando uno utiliza la ecuación de Planck, ¿sí? La densidad de energía de Planck en términos de la frecuencia nu, entonces uno encuentra que efectivamente eso se ajusta perfectamente a la radiación del cuerpo negro. Es decir, que le pega punto a todo el mundo. Claro, miren, eso es un problema difícil, ¿cierto? Miren, ustedes son muy buenos haciendo cálculo diferencial de la siguiente forma. F de x igual a x cuadrado más 5. Calcule la derivada. ¿Tiene la derivada? Listo, calcule la segunda derivada, ¿cierto? Pero en el mundo real el juego no es así. En el mundo real es como, tengo este evento físico, tengo estos datos, me genera esta curva. Ay, sí, ¿a qué ecuación obedece esa curva? ¿Sí? Y entonces ahí las cosas son a otro precio. No es tan fácil como se lo venden a uno, porque a uno ya le dan resultados, entonces uno deriva, integra, yo qué sé. No, ahí le toca a uno mirar cómo a partir de las curvas uno puede encontrar una ecuación, una solución, una curva que describa todos los eventos, ¿sí? Es un problema interesante, incluso por ahí que tengo así como en reserva, algún día lo rayaré seguramente, que es un problema que sirve para resolver accidentes de tránsito, ¿sí? Es un reto interesante. Miren, la curva de frenado en vehículo es esta. Listo, encuentre la ecuación que describe esa curva. Pues yo la tengo integrada por ahí bajo la curva con el método del trapecio, no sé qué cosas, y por ahí he calculado datos, pero no la he modelado, o sea, no, la ecuación que diga, oiga, mire, la ecuación de eso para todo punto de pronto es muy difícil, es posible que toque a trozos, ¿me entienden? Sino que es que funciones a trozos no sean tan elegantes como cuando Planck dice, mire, la ecuación que escribe eso, no a trozos, no a pedazos, sino todo y al tiempo, es esta, y eso es mucho poder. ¿Sí lo ven? Bueno, amigos,
Digamos que ese es como el round final, es como el round final que yo quería contarles, ¿sí? Miren que hay una diferencia radical entre lo que he hecho con relatividad y lo que he hecho con esta clase. Lo que he hecho con relatividad, porque relatividad atenta contra todo lo que uno cree, atenta contra toda la visión que uno tiene del mundo, entonces por eso toca ir con ¿qué? Con calma y con manita, o sea, tranquilos, mirar las ecuaciones, cómo se deducen, qué implicaciones tienen, ¿sí? El problema de Planck, si bien es cierto puede ser un problema complejo, lo puedo explicar, digamos, a una velocidad superior. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque ustedes ya han ganado la complejidad mental que yo requiero para que entiendan esto más fácil, ¿sí? Igual, insisto, tienen las copias que las pueden leer, tienen mi clase, que si bien puede ser que yo a veces me equivoque y diga cosas muy deschavetadas, pero igual pues en general les genera una luz sobre lo que deben tener, si estamos, sobre lo que deben entender. ¿Listo? Entonces, ¿qué les queda de reto? Reto. Espero acepten el reto. Listo, y como dijo Sabo, que empiece el juego. Entonces, miren, muy sencillo. ¿Me prestan el librito? El librito, no me va a poner así picadito que los libros. Gracias, señorita. Sí, así, sí, picadito, despreciando. No, ya sabe que es con respeto, con mucho cariño. Tienen 9 punticos. Ráyense esos 9 punticos. Señores, página 59 y 60. Pero saquen todo el capítulo, por Dios, no sean así tacaños, por lo que más quieran. Miren, capítulo 2, radiación del cuerpo negro, les digo, desde la 43 hasta la 60. ¿Sí estamos? ¿Listo? Sáquenle copia, lean. Ahí hacen algo más decente que lo que yo hice, que es explicar bien el efecto, por ejemplo, de las suposiciones que hace Planck. O sea, evidentemente después de hacer estas suposiciones uno puede llegar a unas consecuencias, y aquí van a hablar seguramente del oscilador armónico desde el punto de vista clásico y desde el punto de vista cuántico. ¿Cuál es el punto de vista cuántico? Suponer que las energías fundamentales vienen en términos de paquetes H. No. Estamos recordando que H es la constante de Planck, que es fundamental. ¿Listo? Muy bien. Y pues ahí hay unos ejemplos para que rayen y se diviertan un ratico. Lindo. Bueno, ya para terminar quiero decirles una cosa, ya respecto al final del curso, de lo siguiente. Espero les haya cambiado, que sea un poquito, me esforcé por eso, mi objetivo más que cualquier otra cosa es cambiarles un poquito su visión, de pronto no sé si cuadriculada o como ustedes la hayan tenido, de lo que es la física, de lo que es la matemática, lo que es el conocimiento. ¿Sí estamos? Que es muy chévere, que es muy entretenido y que hay cosas, digamos que a veces a uno le enseñan muy mecánicas y que uno no alcanza como a percibir, como a comprender. Que obviamente uno tiene que mirar a profundidad las cosas que está estudiando, ¿sí? Es muy importante, muy relevante. Ser críticos ante las cosas que se estudian y se leen. No sean religiosos. No que porque hay un man aquí parado le creen 100%. Para eso hay que tener una guía, un documento donde uno pueda también ver que efectivamente lo que se está diciendo en general es cierto. ¿Sí estamos? Espero les haya servido, sigan siendo felices. Entonces esa es la tarea. Lo del parcial lo tenemos ya cuadradito, que es miércoles o jueves, ustedes deciden. Estoy desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. A las 6 de la tarde me quedé con gente en la cafetería, ¿sí? Entonces buscamos un salón, nos metemos allá, empezamos el parcial. Los invito, porque por ahí hablé aquí con Ramos, pero yo creo que lo mejor es llegar puntual. O sea, quiero que lleguen de 6 a 8 o de 8 a 10, es lo que prefiero. ¿Sí estamos? Es que esos horarios intermedios me dificultan las cosas. ¿Sí estamos? Entonces, ¿El parcial entra este tema de cuántica? O... Sí, claro. ¿Pero Sí. todo o solo este tema? No, este tema, radiación cuerpo negro, ¿cierto? Si ustedes notan, hay más temas que derivan de esto. Viene efecto Compton, viene un sinnúmero de cosas, pero no, obviamente no, porque eso ya sería una locura mortal, ¿cierto? Y luego que colisiones de partículas de no masa contra partículas de masa. Quietos. Listo. Les recibo el ensayo. No, el parcial final va todo. ¿Estamos? Todo. De hecho, ustedes deben tener cuidado, que es muy peligroso que un tipo no se evalúe en un parcial final, solo algo que dijo un día. Uy, es muy peligroso. Me parece a mí que sería muy criminal. Sería más criminal que evaluar todo lo que él se ha dicho. ¿Sí estamos? ¿Listo? Bien.
Este es el de, estoy recibiendo el de Moderna, ¿no? Porque por allá me van a salir con el de Campus. Sí, pero... La suerte de la ciencia. Vamos a ver qué generó eso en sus cabezas. Porque eso sí, para ganarse el Nobel solo hay que tener suerte, no es más. ¿Cómo así que no? Hay que experimentar. A las 12:30 nos vemos. Sí. Voy a ir a echarme un pico o algo que eso, aquí es una dosis mortal de guerra. De hecho me aprendí casi todas, pero sí, viste, faltó un detallito. Ah, no, está bien. Sí, gracias. ¿Señor?